Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 9. Jesús, el sacrificio perfecto. Hasta la venida de Jesús, los sacrificios animales sustituían el medio de salvación, porque como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más, ¿por qué Jesús mismo tuvo que ser sacrificado? Por otra parte, ¿acabó todo en la cruz? ¿Por qué habla Pablo de un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? El libro de Hebreos profundiza en este aspecto en cuanto a la necesidad del sacrificio de Jesús. Cómo este sacrificio rompió con todos las ofrendas, con todos los sacrificios que se habían enseñado durante cientos de años a los israelitas. ¿Y por qué todavía en el santuario celestial Jesús tenía que hacer una labor más, aparte del sacrificio en la cruz, una labor más dentro de este lugar santísimo en el santuario celestial? Muchas otras denominaciones no profundizan en cuanto al ministerio sumo sacerdotal de Jesús porque no quieren aceptar que en el Antiguo Testamento están las bases para entender todo lo que significó para nosotros el sacrificio de Jesús en la cruz. Es por eso que el libro de Hebreos, al profundizar en su estudio, nos aclara estos aspectos y nos permite entender aún más el gran amor que tuvo Cristo Jesús por nosotros. Durante esta semana estudiamos varios aspectos cruciales del sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a contestar 4 preguntas esenciales con este estudio. ¿Por qué había que sacrificar? ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Y cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Así que vamos a poner atención en este repaso y vamos rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Entre los diversos usos de los sacrificios animales aparece el tema de el pacto. ¿Okay? El pacto es un compromiso entre dos partes. Esta costumbre era muy antigua. Es más, había un proceso muy especial para confirmar un pacto, un acuerdo. ¿Okay? En este caso estamos hablando del pacto entre Dios y el hombre. ¿Okay? ¿Cómo se hacía este pacto? Bueno, la costumbre era buscar un animal, sacrificarlo obviamente, dividir ese animal en dos. ¿Okay? Formar así un camino por el cual debían pasar las partes implicadas. Abraham y Dios hicieron ese pacto. ¿Okay? En Patriarcas y Profetas, página 116, el Espíritu Profecía nos dice: Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto de obediencia perpetua. Luego, Dios hizo lo mismo ratificando así el pacto. Para ratificar el pacto, entonces, fue necesario el derramamiento de sangre. ¿Okay? Esa implicaba que tomaba en serio Dios ese tipo de pacto. ¿Okay? En ese sentido, entonces, la muerte de Jesús y el derramamiento de sangre confirma el pacto de Dios con el ser humano, en el sentido de que Él le iba a dar la oportunidad de obtener la vida eterna, de obtener el perdón de sus pecados, de reconocer que el problema del pecado estaba solucionado cuando tú aceptabas ese sacrificio que Jesús hizo por ti, ese derramamiento de su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. La pregunta es, ¿tú estás cumpliendo tu parte del pacto? ¿También estás pasando por el medio de ese cuerpo sacrificado de Jesús para confirmar el pacto con Dios? ¿Estás andando cada día con Jesús? ¿Caminas a su lado? ¿Vas por en medio con Él en tu vida? Si tú estás haciendo eso, entonces tú estás cumpliendo la parte de tu pacto. El sacrificio de Jesús tiene significado para ti. Cuando tú no quieres cumplir la parte de tu pacto, aun cuando Jesús
ya sacrificó todo su cuerpo y derramó su sangre por ti, entonces te estás en un grave problema, porque no estás tomando en serio el sacrificio de que hizo Jesús por tu vida y por ende el pacto que él ha ratificado en tu vida. ¿Sí? Porque sacrificar, porque era necesario, porque así estaba establecido desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Jesús mismo hizo un sacrificio para otorgarles esas pieles, pero tuvo que derramar la sangre de esos corderos que vistieron a Adán y Eva. El pecado es un problema muy grave, porque no solamente separa al hombre con Dios, sino que también es una afrenta contra el gobierno de Dios. Entonces el mundo tiene que entender, y todos los universos que están a la expectativa de lo que sucede en este mundo, tienen que entender que el pacto es algo, el pecado es algo que el Señor toma muy en serio. De tal manera que Él quiere que nosotros también entendamos a través del libro de Hebreos la importancia. Cristo se ofrendó una vez y para siempre, pero tuvo que derramar su sangre por ti. No había otro método por el cual pudiera Dios ratificar el perdón del ser humano más que ese. Qué triste que nosotros no aceptemos a veces el sacrificio de Jesús en nuestra vida y lo tomemos a la ligera. Pero bueno, es una pregunta que tú debes de conectarte personalmente. Vamos al siguiente punto. Algunos acompáñenme, por favor, al versículo que sigue, que se encuentra en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hebreos, nos damos cuenta de que hay muchas referencias a los eventos que se realizaban en el santuario terrenal. Recordemos que el santuario terrenal era solamente una sombra del santuario celestial. Los utensilios, los ritos, las mismas ofrendas apuntaban hacia el ministerio sumo sacerdotal de Jesús por nosotros. Es decir, que el Antiguo Testamento ya no es válido y que ninguno de esas historias ahora son vigentes para nosotros. Es cegar nuestra mente a un entendimiento más profundo de lo que Jesús significa en nuestras vidas. En el santuario no solamente se ofrecía la ofrenda por el perdón de los pecados, había otros tipos de ofrendas que también se ofrecían y cada una de ellas tiene una implicación con el ministerio de Jesús por nosotros. Le voy a poner aquí rápidamente una lista de ellas. Había la ofrenda para holocausto, se quemaba completamente y representaba la expiación, la completa entrega de Jesús en la cruz. Estaba la ofrenda de cereal. Esta expresaba la gratitud por las dádivas divinas, representaba a Jesús como pan de vida. Estaba la ofrenda de paz, implicaba una comida familiar y alegre, representaba a Cristo como nuestra paz. Jesús mismo nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre en Juan 6:54. Es una ofrenda por el pecado, ofrecía el perdón por el pecado, representaba a Jesús, nuestro Redentor, según Mateo 26:28. Y había una ofrenda por la culpa, ofrecía el perdón cuando además se debía hacer reparación del daño. Cuando había que sacrificar, se dan cuenta que el israelita no solamente llevaba un animalito, sino que había diversos tipos de ofrenda para diversos tipos de eventos en su vida. Eso es muy importante. Quiere decir que en la mente del israelita estaba siempre presente su relación con Dios, sea que hubiera hecho algo por el cual tenía que restituir, sea que tenía que ofrecer algo para mantener la paz en su familia, en su casa, en su tribu, sea que tenía que hacer una ofrenda para agradecer por todo lo recibido, en el caso de la ofrenda de cereal, por ejemplo. Todo esto apuntaba para que el israelita mantuviera siempre esa relación íntima con Dios, ofrendar una y otra y otra y otra vez. Esta misma relación que el israelita desarrollaba con Dios respecto a las ofrendas es la misma relación que nosotros deberíamos de tener con Jesús. A Él darle gracias por todo lo recibido, a Él ofrecer perdón, que me dé perdón por mi pecado, que borre mi culpa, que me permita tener paz. Todas esas símbolos de las ofrendas del Antiguo Testamento nos ratifican
que Jesús está intercediendo por nosotros y nos permite tener una relación con Él. ¿Sí? Estas ofrendas para nosotros deberían ser una realidad, pero ahora en Cristo Jesús, manteniendo esa relación con Él. ¿Sí? Cuando tú no tienes esa relación con Jesús, entonces no estás ofrendando lo que el Señor quiere para tu vida. Que no tienes paz en tu vida, no pides ofrecer perdón por tu pecado, no pides restitución por algo que puedes hacer, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay agradecimiento por todo lo que has recibido de Dios. Entonces no reconoces a Dios como lo supremo en tu vida, como una supremacía de todo lo que tú haces. Entonces poco a poco te estás alejando de Dios. Entonces todas estas ofrendas en el Antiguo Testamento significaban una intimidad con Dios. Jesús, que vino a ser el que se ofreciera por ti, quiere que tú también tengas una relación con Él. Tienes que reconocerlo, que Él es el pan de vida. Tienes que reconocerlo, que Él es el sacrificio vivo, que es el Cordero de Dios, que Él está ahí para ofrecerte paz, que Él va a cargar tus pecados. Entonces, cuando tú relacionas todas estas ofrendas con Cristo Jesús, tiene sentido para tu vida. ¿Sí? Entonces tú sabes cuándo hay que sacrificar, tú sabes cuándo hay que reconocer a Dios. En ese sentido, como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más porque todavía el estudio de Hebreos nos tiene enseñanzas más profundas. Acompáñenme por favor ahora al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús tiene características únicas. ¿Cuáles son estas? Hebreos las describen desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12. Las voy a poner aquí para que las identifiquemos. ¿Okay? El sacrificio de Jesús puede limpiar nuestra conciencia, Hebreos 9:14. Puede quitar nuestro pecado, Hebreos 9:26. Ofrece santificación, Hebreos 10:10. Es eficaz e insuperable, Hebreos 10:12. Nos hace perfectos, Hebreos 10:14. Nos permite acercarnos a Dios, Hebreos 10:19-22, y nos ofrece un ejemplo a seguir, Hebreos capítulo 12, versículo 2. El sacrificio de Jesús que nos ofrece, a diferencia del sacrificio levita que se ofrecía en el santuario terrenal, el cual no podía en un momento dado cumplir la función de borrar el pecado del israelita, pero sobre todo de causar que en su mente él entendiera que ese pecado lo había dejado de Dios y era necesario que no volviera a pecar, porque a fin de cuentas el israelita seguía ofreciendo sus sacrificios, sus ofrendas, ¿de acuerdo? El mismo sacerdote que recibía la ofrenda en el santuario terrenal tampoco era perfecto para interceder ante Dios por el israelita, porque él también tenía que ofrecer y estar a cuenta con Dios y ofrecer su propia ofrenda, porque él también era pecador. El sacerdote israelita tenía que pasar en un momento dado su ministerio a la siguiente generación, porque él obviamente después de mucho tiempo moría. Y la siguiente generación, sea que estuviera preparado o no, tenía que recibir esas mismas funciones de ofrecer intercesión por los israelitas. Todas estas circunstancias que impedían que el sacerdocio terrenal fuera perfecto son borradas completamente, porque con el sacrificio de Jesús y su intercesión en el santuario celestial, él sí cumple todos los requisitos por los cuales esos símbolos apuntaban. Es decir, Jesús es eterno, Jesús es perfecto, Jesús es santo. Jesús no tenía que ofrecer sacrificios diarios, un único sacrificio fue suficiente para obtener la consumación del perdón de nuestros pecados. Pero sobre todo, el perdón que te ofrece Jesús a través de su intercesión en el santuario celestial ratifica en tu mente la seguridad de que tu pecado ha sido completamente borrado. Eso significa limpiar nuestra conciencia. ¿Eh? No tenemos que
tener desesperanza, al contrario, tenemos que tener esperanza de que ese sacrificio de Jesús por nuestra vida me da la seguridad de la eternidad, de la resurrección. Eso significa limpiar nuestra conciencia, nos permite vivir una vida llena de esperanza y de fe, de que si no hubiese sido por Jesús, mi vida siguiera siendo una vida de perdición y entonces estaría yo condenado a la muerte eterna. Ya no es necesario que tú vivas con ese miedo. El israelita en un momento dado, cuando ofrecía su ofrenda, él decía, será suficiente con esa ofrenda. Tendré que volver a regresar la semana que viene porque volví a pecar. Y entonces mi pecado no ha sido perdonado todavía y tengo que regresar. Y era así una constante, una y otra vez el israelita. En el caso de que en estos momentos el sacrificio de Jesús que ha sido suficiente y es lo suficientemente grande como para poder salvar mi vida, entonces eso me da a mí una seguridad y una esperanza. ¿Okay? Es insuperable, es eficaz. Y al confrontar mi naturaleza pecaminosa con la naturaleza santa de Jesús, cada día que me acerco más a entender a Jesús, entonces yo mismo me empiezo a apartar del mundo, me empiezo a apartar de las cosas que me separan de Dios, y eso a mí me hace santo también, porque estoy imitando a mi maestro. Dice que nosotros tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que ser también buenos, tenemos que ser justos, tenemos que buscar el bienestar de los demás, así como Jesús. Entonces, todo eso apunta a que el sacrificio de Jesús perfecciona mi carácter, perfecciona mi vida y me hace apto para la vida eterna. Todo eso implica el sacrificio de Jesús. Todo eso es lo que nos ofrece el sacrificio de Jesús. No nos quedemos cortos con pensar que solamente con la cruz se acabó todo y ya no tengo que hacer más nada para ratificar mi relación con Jesús. Al contrario, la cruz es el inicio de mi relación con Jesús. Acepto su sacrificio y empiezo a vivir una vida santa al lado de Él. Y empiezo a cambiar mi carácter, empiezo a renovar mi conciencia. El libro de Hebreos estaba dado para que los israelitas los hebreos que estaban escuchando este mensaje adquirieran en ellos un nuevo impulso para seguir predicando su palabra, para levantarse de esa opresión en la que ellos se sentían y desesperanzados y tener la seguridad que cualquier sacrificio que ofrezcas en esta tierra, no importa, mientras aceptes el sacrificio de Jesús en tu vida y te mantengas al lado de Él. Al final vendrá tu recompensa en la vida eterna y eso es suficiente para vivir esta vida con fe y esperanza. Así que tú también deberías de vivir ese tipo de vida. Pero todavía no te queda y el libro de Hebreos avanza todavía un poquito más. Acompáñame al siguiente versículo, por favor. Ahora nos encontramos con el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24. ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Jesús asciende al cielo, Él empieza su ministerio sacerdotal en el cielo. Nosotros recordemos que cuando Moisés recibe las instrucciones de construir el santuario terrenal, Él lo hace de manera que ve dos secciones importantes en el santuario. Una, el lugar santo, y la otra, el lugar santísimo. ¿Okay? Y en el atrio se realizaban los sacrificios, se realizaban el encuentro del sacerdote con el israelita, pero el que entraba al lugar santo a ofrecer esa sangre que el cordero derramaba era precisamente el lugar santo. ¿Okay? A los pies de la cortina que dividía el lugar santísimo se derramaba esa sangre. ¿Okay? En los cuernos también que estaban ahí se derramaban, se tocaba esa sangre. Ahora, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para espiar o limpiar la contaminación del santuario. ¿Okay? Entonces, había varias funciones que se realizaban en el santuario terrenal. Esto no era al azar, sino que era una muestra de lo que se hace en el santuario celestial. ¿Sí? Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando se sacrificaba el animal, el ministerio de Jesús entonces no acabó cuando murió en la cruz. Según la categoría de la persona que hubiese pecado, el sacerdote rociaba sangre sobre el velo del lugar santísimo, o un sacerdote o la congregación, eran esos que habilitaban ese tipo de rito, o comían la carne de la víctima según Levítico 6, 25, 26.
En ambos casos, el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo. ¿Ok? El pecado no se quedaba en el lugar santo, sino que se trasladaba al lugar santísimo. Hay una parte muy interesante en el libro de Hebreos capítulo 9, por ejemplo, que sitúa al incensario en el lugar santísimo. En el santuario terrenal, el incensario no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en Hebreos lo ubica en otra parte, porque la lectura sí nos da a entender. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en sí lo que el incensario hacía era traspasar ese humo que representaba las oraciones de los israelitas. No solamente se quedaba ese humo en el lugar santo, ¿verdad? Porque el santuario, el incensario estaba dirigido hacia el lugar santísimo, entonces ese humo pasaba al lugar santísimo. En el santuario celestial, el incensario, que representa obviamente también esa intercesión de Dios por el ser humano, esa relación de la humanidad con Dios, permite que esas oraciones entren al lugar santísimo también. No hay una discrepancia, sino que hay una aclaración. Si se hace en el cielo, esa gran división que nosotros en el santuario terrenal conocimos no exista, sino que sea una sola sala. Eso lo tenemos que profundizar todavía más en nuestras lecciones. ¿Okay? Sin embargo, lo que consistía en esa división o esa relación entre el lugar santo y el lugar santísimo, en el cielo es todavía mucho más estrecha que lo que aquí en la tierra, que era una división para que nosotros viéramos que la santidad de Dios no se podía mezclar con el sacerdocio diario, sino que había que haber una ceremonia especial. Es por eso que una vez al año, en el día de la expiación, el santuario era purificado de los pecados que se habían confesado durante todo el año. ¿Okay? Y esa sangre desaparecía completamente. ¿Okay? Desde su ascensión, Jesús está realizando el ministerio intercesor en el santuario celestial, aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón. Después de 1844, Jesús entra al lugar santísimo y entonces ahora está expiando la contaminación de santuario, está borrando completamente todo vestigio del pecado de todos los seres humanos que han aceptado el sacrificio de Jesús, que han aceptado y han entendido la intercesión de Jesús por su vida ante el Padre Celestial. Recordemos que el santuario celestial representa el reino de Dios y el reino de Dios fue vituperiado, fue contaminado cuando el pecado entró a esta tierra, cuando la rebelión de Satanás contaminó. No solamente engañó a la tercera parte de los ángeles, sino que también sembró la duda en cuanto a la soberanía de Dios, en cuanto al carácter de Dios. Entonces, para que no haya no haya duda respecto a que Dios es amor y que Dios ama a su humanidad, que Dios ama a su creación, entonces en el santuario celestial que representa, el trono celestial que representa el lugar donde Dios mora, el santuario celestial tiene que ser también purificado y que el universo entero se dé cuenta de que el pecado es algo malo, que es algo que miente, que es algo que engaña, que es algo que aparta a la gente, a los seres creados, de lo que es la verdadera naturaleza de Dios. En ese sentido, entonces, cuando Jesús asciende al cielo, empieza a despejar cualquier duda respecto de la intercesión de Dios por su humanidad y del amor que Dios tiene por sus hijos, de tal manera que el mismo Jesús se ofrece ante el Padre Celestial. Muchos piensan que Dios abre el libro de los pecados del ser humano y dice este pecado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces esto está mal, entonces este hombre no merece la vida eterna. Sin embargo, eso no sucede en realidad. Jesús antepone su sangre y justifica el ser humano, ¿sí? Hace que ese pecado del ser humano se borre completamente porque el sacrificio de Jesús es suficiente para lograrlo. Cuando ese ser humano que pecó, cuando ese ser humano que falló, aceptó el perdón de Jesús, aceptó que él necesitaba la intercesión de Jesús en su vida, Jesús antepone su propia vida por ese ser humano ante Dios. Entonces ese pecado es borrado completamente de los libros y es eliminado del santuario celestial. Qué bonita es esa, entender ese sacrificio de Jesús y esa forma en que Él intercede por nosotros. Pero vamos a ver otro versículo final antes de terminar la lección. Acompáñame ahora al libro de Hebreos capítulo 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Cuando regrese Jesús no tendrá relación con el pecado, porque todo pecador habrá sido ya juzgado y todo pecado perdonado. Este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocido como la purificación del santuario. El propósito de este juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonarnos. Cuando los registros se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador. En ese sentido, entonces, Jesús no es un dedo acusador que esté justificando tu pecado. Al contrario, es una manta protectora de tu pecado, en el sentido de que si tú eres sincero con Él, Él te perdona. Y esos méritos de Él, no los tuyos, son los que te hacen acepto ante el Padre Celestial. No pienses que tu vida de pecado no tiene solución. Al contrario, hasta el pecado más duro, más difícil, puede ser intervenido por Dios. ¿Por qué? Porque Él perdona tu pecado si tú eres fiel a Él y le pides perdón. Ese juicio que te está realizando en estos momentos en el santuario celestial es necesario, no solamente para que el santuario celestial sea purificado. Recuerden que desde Daniel se estaba previniendo esa purificación. No era eso, no es solamente para eso. ¿Sí? Es para que el universo entero entienda que Dios es el único al cual nosotros debemos rendirle honor y reconocimiento y gloria. Cuando nosotros no queremos reconocer a Dios como lo supremo en nuestra vida, como lo más importante, entonces estamos dejando de lado los méritos de Jesús, porque Él decidió venir a esta tierra, dejar su gloria eterna allá del cielo, venir a morar durante un breve tiempo en esta tierra como un ser humano para identificarse con su humanidad y que tú también pudieras aceptarlo a Él. Entonces Él sube al cielo, ahora está intercediendo con su poder por nuestros pecados, de tal manera que va a llegar un día en el cual todos los hombres habrán sido juzgados, hasta los que estén vivos antes de su segunda venida, y entonces Él habrá cumplido la función única por la cual estaba preparado, que es purificar el santuario. Y vendrá a estar con nosotros para morar y para que vayamos a morar con Él por la eternidad. Entonces sí, todo el carácter de Dios será vindicado a través de esa intercesión de Jesús.